Bienvenidos todos, muy buenas tardes a este nuevo webinar organizado por nuestra Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. El webinar correspondiente al mes de abril de este año corresponde al tema alcances legales en medicina respiratoria. Para eso nos va a dar una breve introducción la doctora María Luisa Espinosa, que es broncopulmonar infantil del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, y luego de eso nos dará, ¿cierto?, esta charla magistral el doctor Marcelo Ossi, que es el jefe de la unidad de corte de Falmed. Antes de iniciar la presentación, quiero comentarles de que a la derecha de su video van a encontrar un cuadro donde pueden ustedes realizar las preguntas, pueden enviarlas por texto y después, ¿cierto?, cuando termine toda la charla y pasemos a la ronda de preguntas, podemos ir leyéndola y podemos ir compartiendo sus dudas y consultas con nuestros panelistas, ¿cierto? Que vamos a tener tanto del área médica como de la parte legal. Así que sin más que agregar, adelante, doctora Espinosa. Ay, sí, perdón, está silenciada. Como ya me presento Gerardo, soy la doctora María Luisa Espinosa, pediatra broncopulmonar del Hospital Regional de Concepción, además de usante UDEP, y también importante mencionar para ahora, vicepresidenta de Residentes Chile del Colegio Médico, que es donde hemos trabajado, la verdad, muy en conjunto con Falmet, y nació la idea de tener este webinar para aclarar ciertos conceptos que van a ser muy útiles para nuestra práctica. ¿Qué pasa en los temas judiciales? ¿Qué se está cambiando? Ahí sí. Los temas judiciales en medicina respiratoria, que es importante que tengamos quizá algunos conceptos básicos. Primero, las últimas décadas han surgido nuevas terapias, tanto tratamientos específicas como lo revolucionario que ha sido Trikafta, por ejemplo, para nuestros pacientes con fibrosis quística, como para algunas otras enfermedades que también tratamos frecuentemente como AME. También hay nuevos exámenes a los cuales tienen acceso a los pacientes que son de altos costos, para lo cual necesitamos herramientas diagnósticas que muchas veces no están en el arsenal de nuestros hospitales y que no es tan fácil lograr, sobre todo en los tiempos que sabemos todos de financiamiento, la verdad, de la salud pública, que se logren aprobar. A esto se suma que hay mucha información en redes sociales. No es solo que nuestros pacientes ahora se queden con lo que yo le puedo informar como tratante, o lo que antes quizás podrían a lo más leer en alguna revista, digamos, de papel físico. Ahora es muy fácil que yo me meta a internet, vea qué informaciones, qué tratamientos hay, o sea, puede un paciente, por ejemplo, buscar incluso en PubMed si tiene un poco mayor conocimiento, y además en redes sociales es una forma de contacto para el paciente con otros, por ejemplo, familiares, otros pacientes que hayan pasado, grupos de apoyo que hayan necesitado sus mismos tratamientos o terapias, donde de hecho se comparten los datos de, mira, tienes que pedirle a tu médico tal cosa, o tienes que solicitar poner un reclamo en tal parte, o ir a protestar a tal parte. Y además es una forma de que abogados se contacten con los pacientes, porque todos hemos visto reels o videos que se suben del niño que necesita tal tratamiento y que se hace público, y que muchas veces hay abogados que se dedican a esto, contactan a los pacientes para prestar su asesoría. Y además se presenta esta situación un poco abogados versus médicos, que no debería ser así, porque al final lo que vamos a querer los dos en la gran mayoría de los casos es el bien del paciente. Pero ¿qué pasa? Los médicos conocemos las leyes, no es lo nuestro, es lenguaje complejo, es lenguaje muy técnico que no es fácil de a veces explicar en simple, y que además se crea una situación que hay cosas que son legales, pero que pueden ser no morales o lógicas para uno, y hay cosas que son súper lógicas y morales para uno, pero que en realidad no son tan legales. Y además hay un temor a todo el tema judicial. De hecho, cuando se ve a presentar estas charlas y preparar estas charlas, lo primero que me dijeron, no voy a decir quién, es, no, ya, pero no va a ser yo, no va a ser yo, todo. Ay, la verdad es que estos son herramientas para que podamos mejorar nuestra práctica, mejorar el acceso a los pacientes, y a veces, claro, para poder mejorar el acceso a nuestros pacientes a ciertos tratamientos, vamos a tener que usar ciertas instancias judiciales, que de hecho siempre van a ver ustedes que Falmet, y la verdad que también soy colegio médico, nuestra recomendación va a ser tratar de evitar la demanda. Hay casos que esa va a ser la única forma.
Y además los abogados desconocen muchas veces las implicancias y los temas médicos de los pacientes y algunos, para quizás no, porque estamos acostumbrados a tratar con médicos, pero abogados que nos podemos topar como el abogado del hospital o los abogados de los pacientes, pierden un poco la paciencia de que uno no entienda o que no quiera poner ciertas cosas en los certificados que nos piden. Entonces, ¿qué pasa? Encontré este meme que encontré bastante lesiva la situación. Hace referencia como a la gestión de los hospitales, donde se habla que hospitales con mal manejo, o sea, malos líderes, típicas fotos del el líder que no trabaja en equipo, el que sí trabaja en equipo, y el hospital donde yo trabajo. Aquí, eh, extrapolado al sistema de salud donde yo trabajo. ¿Dónde qué pasa? Tenemos FONASA remando para un lado, que no tiene plata y no quiere gastar plata en estos tratamientos carísimos o exámenes carísimos, el abogado del hospital que no quiere que demanden al hospital, ni tener que ir a litigar, ni tener que ir a revisar juicios, ni escrito, entonces que no va a decir, no, doctor, no de nada, no haga nada, porque eso va a significar más trabajo para él al final, por el mismo sueldo que le pagan. El abogado del paciente que lo que quiere es tener el juicio, ganar su honorario y ojalá que le vaya bien para que además después le lleguen otros juicios, otros honorarios. El paciente o el familiar que queda ahí medio de cabeza entre todo, porque unos les dicen que haga una cosa, otros que haga otra cosa, el abogado del hospital o FONASA siempre le va a poner trabas, y queda acá abajo medio atropellado el broncopulmonar que no sabe qué decir, qué hacer, porque quiere ayudar a su paciente, pero tampoco quiere poner en riesgo su fuente laboral y que al abogado del hospital lo amenace o lo amenacen que le van a hacer un sumario o algo. Entonces, claro, ¿cómo logramos este equilibrio entre mantener la salud respiratoria de mi paciente, yo no verme involucrado en algún litigio que no quiero, o cómo enfrentar estos litigios que a veces son necesarios, pero debo perderle el miedo en el fondo a todos estos temas legales de los cuales además no entiendo nada? Y aquí es donde vamos a tener la charla de Falmet y el gran rol que cumplen en estos temas. Así que ahí dejo con ustedes a Marcelo. Muchas gracias, doctora. Hola, mi nombre es Marcelo Bossi, yo soy abogado de Falmed. Soy el abogado a cargo de la tramitación en las Cortes de Apelaciones, tanto la de Santiago como la de San Miguel, como asimismo la tramitación ante la Corte Suprema. Sin prejuicio de eso, también veo causas en primera instancia, pero mi fuerte es la tramitación civil en materias de malpraxis médica. Todo lo que la doctora, yo lo estaba escuchando atentamente, y todo lo que la doctora está comentando en este momento es consecuencia de un fenómeno que se conoce como la judicialización de la medicina. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente existe una paradoja. ¿Cuál es? Tenemos la mejor medicina de la historia de la humanidad. Sin embargo, tenemos un problema donde existe agresión al personal de salud, hay un descontento de la población, hay una hiperlegislación punitiva sobre la actuación de los médicos, cuando debería ser al revés. Cuando justamente con el desarrollo que ha alcanzado la medicina actualmente, con las cifras que manejamos en nuestro país, sin perjuicio de las falencias que aún existen, esto no debería ser así. Sin embargo, nos encontramos con una situación que es absolutamente contradictoria y que no se entiende. ¿Cuál es el punto? El punto es la judicialización de la medicina. Este entender la resolución del conflicto a través de los tribunales. Avance la siguiente, por favor, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de judicializar cualquier actividad, estamos refiriendo a aquel fenómeno en virtud del cual, en lugar de resolver los conflictos dentro de esa actividad, como había sido siempre, estos se sacan y se llevan a la esfera de los tribunales, de manera que sean los tribunales los que resuelvan el conflicto presentado entre las partes. ¿Cuál es el inconveniente? Que evidentemente judicializar, pedirle a un tribunal que resuelva un conflicto, implica ingresar o entrar en un área de conflicto, de contienda, que no necesariamente se presentaba en la actividad que en este momento lleva a tribunales. La relación médico-paciente, hoy en día, ante cualquier tipo de conflicto, es llevada a resolverse como una contienda entre partes, como un conflicto, como un juicio entre médico y paciente, abogado del médico versus el abogado del paciente. Y eso evidentemente que implica una carga emocional, una carga económica,
una carga de trabajo para el médico y para el paciente. Para ningún médico es grato ser demandado y que se cuestione las actuaciones que realizó respecto a un paciente y encontrarse con el paciente en el tribunal, ser cuestionado, que lleven testigos a ese respecto. Bueno, todo ese fenómeno que antes la relación médico-paciente se arreglaba conversando dentro del ámbito de la privacidad de la consulta, hoy se resuelve en tribunales. Y eso implica llevar casos médicos a discutir ante un tercero, que es un juez que no es médico, y por lo tanto está llano a escuchar todas las opiniones y recibir toda la información que se pueda, sea esta buena o mala, con todo lo que eso implica. La siguiente, por favor. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno tiene varias causas, entre ellas una que no es mala, que es la mayor conciencia de los derechos ciudadanos. Esta es una tendencia que se viene desarrollando hace muchos años en nuestro país y también en el extranjero, a través de los cuales las personas, los pacientes, están conscientes de que tienen el derecho a reclamar. Si algo no les parece adecuado, ejercer sus derechos. El problema está cuando el ejercicio de ese reclamo se torna en algo abusivo o se torna en algo que no tiene fundamento. En este momento hay colegas que están afuera de los hospitales de urgencia repartiendo tarjetas por si, y diciéndole a los pacientes, a las personas que están saliendo, si es que lo atendieron bien o mal, y si lo atendieron mal, que demanden, que se contacte con ellos y ver qué se puede hacer. Piense, por ejemplo, en el trámite de la mediación. El trámite de la mediación en ámbito público es gratis. Por lo tanto, no cuesta nada presentar un reclamo contra un centro de salud, contra un hospital, contra un médico dentro del ámbito público. El ámbito privado hay que pagar. Segundo lugar, hay una expectativa desmedida en salud, tanto en la prensa como en el Internet y en otras redes sociales. La sensación que existe es que hoy en día la medicina lo sana todo y por lo tanto que alguien sufre una complicación, que alguien no tenga el resultado esperado, es automáticamente por la gente considerado sinónimo de una negligencia. Gran parte de las causas que uno tiene en el ejercicio profesional son casos en los cuales, en el contexto de un tratamiento ocurre una complicación. Y los colegas de Falmer que van a mediación le explican al paciente, mire lo que pasó, una complicación, esto está descrito en la literatura, hay un porcentaje de pacientes a los cuales esto le ocurre, pero no es sinónimo de negligencia. No, esto es absolutamente negligente. Hoy yo tuve que contestar una demanda en el cual un señor, una operación de columna, y se produjo una lesión en el saco dural. Se reparó la lesión y no pasó nada. Bueno, como el doctor dejó constancia el protocolo operatorio de eso, el paciente demandó diciendo que esa complicación es sinónimo de negligencia. Nosotros, la contestación de la demanda, le explicamos que no, que es una complicación susceptible de ocurrir, que hay cierto caso de pacientes donde esta complicación se presenta. No, para ellos es un sinónimo de negligencia. Por lo tanto, existe esta cosa desmedida de entender que en el contexto del acto médico, cualquier complicación, incluso sin complicaciones, si no se llega al resultado esperado, es sinónimo de culpa, es sinónimo de negligencia, es sinónimo de que el médico hizo mal su pega. Y como bien señalaba la doctora, acá el Internet, las redes sociales, tienen un efecto multiplicador. ¿Qué más? La insatisfacción en seguridad de la población frente a los sistemas de salud. Ciertamente que los problemas que presenta muchas veces la salud pública genera esta sensación de insatisfacción e inseguridad en la población, lo que obviamente eh, provoca que los pacientes vayan a la defensiva respecto del médico o respecto del servicio de salud. No me van a atender bien, dicen que venga a las 7 de la mañana para entregarme un número, no me van a atender bien, dicen que puedo pedirla por teléfono y el sistema no funciona, y vengo acá y me tramitan. O sea, hay una predisposición de los usuarios, de los pacientes, a buscar el conflicto. El punto siguiente se refiere a los seguros médicos y a los abogados. En Chile ya se instaló el fenómeno de la industria de las negligencias médicas, donde en el fondo existe un grupo de abogados, un grupo de colegas, que se dedica a demandar por malpraxis tanto a clínicas como a médicos como a hospitales y servicios públicos de salud.
¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se colabora a partir de esto? Principalmente a través de la prensa, que muchas veces, sin que en realidad estemos frente a un caso de negligencia médica, lo plantea de esa forma, frente a un fenómeno que antes no existía. Yo llevo 20 años en Falme y rara vez un médico declaraba en contra de otro. ¿Por qué? Porque entendía que había una suerte de ética de no hacerlo. Hoy en día hay médicos cuyo ejercicio profesional es hacer informes periciales para que sean utilizados por abogados demandantes para usarlos como insumos, como fundamentos de demandas contra otros médicos. Y eso la verdad es que yo no lo había visto. Hoy en día ya son industrias que se dedican a esto. Y colegas que han encontrado este nicho que en el último tiempo se ha vuelto bastante lucrativo para los efectos de el ejercicio de su profesión. Y esto se relaciona con la industria del seguro. Hoy en día, ustedes lo saben, resulta imposible ejercer la medicina sin tener un seguro por malpraxis. Y a pesar que no es exigido legalmente, es imposible en la práctica hacerlo. Y la industria del seguro, a su vez, presenta nuevas pólizas con nuevas coberturas y esto va escalando, y esto va escalando. Por lo tanto, existe una industria detrás de este fenómeno. Y por último, el último fenómeno es lo relativo al control, un insuficiente control ético y bajo impacto de las sanciones éticas. Es un tema más que se refiere al tema gremial. Nosotros tenemos prohibido como fundación meternos en el tema o defender médicos que son sometidos a sanción ética, pero a juicio ético, pero sin lugar a dudas que la falta de sanciones más graves a ese respecto genera esta sensación de impunidad y genera además la causa, se constituye una causa de la judicialización. Otro fenómeno que colabora con la judicialización es la hiperregulación del acto médico. Cuando se dictó la ley de derechos y deberes de los pacientes, esto se consideró como un gran avance por cuanto se establecía en un marco legal cuáles eran los derechos, cuáles eran las garantías que los pacientes tenían frente a los centros de salud y frente a los prestadores, tanto individuales como institucionales de salud. Lo que no es malo. Sin embargo, la tendencia del legislador fue hiperregular el contenido del acto médico, en particular el contenido de la obligación de seguridad y el deber de cuidado que el médico debe tener respecto de los pacientes. Me explico. En un juicio civil o penal, se debe determinar cuál es la conducta deseada versus la conducta que el médico efectivamente realizó. Y eso se hace comparando lo que la buena práctica médica o la lex artis plantea como la conducta que debe realizarse en un caso como el que estamos viendo, respetando la temporalidad y la geografía del lugar. Pero en un caso similar, ¿qué es lo que hace la mayoría de los médicos enfrentados a esta situación médica en particular? Versus lo que hizo el médico que está siendo demandado. Se comparan ambas circunstancias y si hay una coincidencia, significa que el médico actuó conforme a la buena práctica médica y por lo tanto no hay culpa, no hay infracción, no hay responsabilidad. Por el revés, al revés, sí, por el contrario. Si se determina que el actuar del médico fue contrario a la buena práctica médica, entonces se genera responsabilidad para ese médico. La pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el contenido de este deber de cuidado? ¿Qué es lo que el médico debe hacer? ¿Cuáles son las obligaciones del médico para entender que está cumpliendo con la buena práctica médica? No. Y si ustedes van al texto de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, se fijan que acá se le da un mayor realce a los protocolos médicos, especialmente si son evacuados por la autoridad, se le da mayor realce al derecho a la información, se le da mayor realce a elementos que si bien son parte de la buena práctica médica, antes no eran parte de un estatuto legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Estas obligaciones, según la jurisprudencia, según lo que ha señalado la Corte Suprema en últimos fallos, vienen a ser parte del contenido del contrato que el médico suscribe con su paciente al momento en que éste ingresa su consulta en el ámbito privado, o son parte del contenido de las obligaciones que el médico, funcionario público, tiene respecto de los usuarios del servicio. Es decir, hay una regulación legal de lo que debe hacer el médico. Y cualquier infracción a esta regulación legal genera una infracción de ley, genera una actuación contraria a la buena práctica médica y por lo tanto genera responsabilidad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Sigamos. La siguiente. Hablemos del médico responsable. ¿Qué significa responsabilidad? Bueno, responsable es aquella persona que está obligada a responder de algo o de alguien, o aquella persona que pone cuidado, la atención en lo que hace y dice, o aquella persona que tiene a su cargo dirección y vigilancia, trabajo de fábrica. Eso según la Real Academia Española. Vamos a la siguiente. ¿Qué significa la responsabilidad desde el punto de vista médico? Responder o ser responsable desde el punto de vista de la actividad médica implica estar en la obligación de reparar el daño causado a un paciente como consecuencia de un acto médico. Y si eso desde el punto de vista del médico como prestador individual. Y si lo vemos desde el punto de vista de las instituciones de salud, es la responsabilidad que pesa sobre una institución de salud de indemnizar el daño causado a un paciente como consecuencia de falta de medios en su atención y o por los actos de sus dependientes. Aquí me quedo detenido un poco. Nuestro sistema establece distintos tipos de responsabilidades. Dentro del ámbito civil, que es el cual yo manejo, se distingue la responsabilidad privada de las entidades privadas, los médicos o instituciones privadas de salud, respecto de las instituciones públicas y médicos funcionarios públicos de los prestadores de salud. Desde la perspectiva privada, la responsabilidad, en la mayoría de los casos, es una responsabilidad de origen contractual. Es decir, emana de la celebración de un contrato. Hoy en día se habla del contrato de prestación de servicios médicos, que es aquel que vincula al paciente con el médico en forma individual, y la celebración del contrato de hospitalización, que es el que se celebra entre el paciente y la clínica o el establecimiento de salud que otorga la prestación. Y eso implica que la responsabilidad se da en ese contexto, un contexto privado, donde el contenido de ese contrato va a estar dado por el acuerdo entre las partes, pero además con todos estos derechos y obligaciones que establece la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. En cambio, en el ámbito público, el factor de imputación es lo que se conoce como la falta de servicio. Cuando uno demanda a un servicio público o un hospital público porque considera que incurrió en una infracción a la buena práctica médica, se demanda el factor de imputación que se utiliza en la falta de servicio. Y se entiende que la falta de servicio es aquella en que incurre aquel servicio público que no actuó, que actuó tardíamente o que actuó de manera incorrecta. Por lo tanto, acá se abarcan todos los problemas de organización y se incluyen todos los problemas de falta de medios y además se incluye como falta de servicio aquella actuación de aquel funcionario que provoca un daño. Ahora, el requisito general para todo tipo de responsabilidad civil es la existencia de un daño. Si existe una infracción a la buena práctica médica y no hay daño, no se genera responsabilidad, porque estamos en el ámbito de la responsabilidad civil. Es decir, lo que se persigue es que la institución o el médico responda de los daños y perjuicios que ocasionó su acto u omisión, siempre y cuando ésta haya sido realizada con culpa, o sea que haya un actuar negligente. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos varios tipos de responsabilidades o consecuencias que pueden demandar de un acto médico. Una sola actuación médica, un solo acto médico, puede generar todo este tipo de responsabilidad. Y una no excluye a la otra. Por ejemplo, la primera responsabilidad es la responsabilidad penal,
que es aquella que busca sancionar al médico por haber incurrido en un cuasi delito que nuestra legislación establece específicamente el artículo 491 del Código Penal. De hecho, son pocos los profesionales que tienen un tipo penal propio, como ustedes, por ejemplo, los abogados no los tenemos. ¿Y qué es lo que dice ese artículo, ese tipo penal? ¿Qué es lo que establece? Que se sanciona a aquel médico que en el ejercicio de su profesión, actuando con negligencia, causa mal en las personas. ¿Qué es lo que se busca? La responsabilidad penal. La responsabilidad penal lo que busca es sancionar al médico en su libertad. Ahora, la verdad es que estamos hablando de un cuasi delito, es decir, hablamos de una conducta ilícita que provoca daño, pero en el cual el sujeto actúa de manera culpable, actúa con negligencia, actúa con culpa, no actúa con dolo. Quien realiza la acción no tiene la intención manifiesta de causar daño. Por lo tanto, las penas son mucho menores que las penas de los delitos, es un cuasi delito. Y si bien se establece una sanción privativa de libertad por la baja pena, por la baja sanción que este tipo establece, lo habitual es que si un médico llega a ser condenado por el 491 del Código Penal, no va a cumplir, nunca va a ser privado de libertad y va a poder cumplir su pena mediante salidas alternativas como firmar un tiempo ante gendarmería. Ahora, ¿quién puede ser responsable desde el punto de vista penal? Tanto el médico como su equipo sanitario. Ahora, la responsabilidad penal es personal. Yo respondo por las acciones de aquellas personas a las cuales estoy a mi cargo. Voy a pasar a la administrativa, pues terminar en la civil. La responsabilidad administrativa es aquella que se genera por el incumplimiento de los deberes administrativos, aquellos establecidos en el estatuto administrativo respecto a todos los funcionarios públicos, que también les es aplicado a los médicos que son funcionarios. Ahora, el problema con la responsabilidad administrativa es que la causa es demasiado amplia y en el fondo va a depender de quién lleva a cabo la investigación administrativa para determinar si es que el médico funcionario incurrió o no en responsabilidad administrativa. Supone que el deber es realizar la función pública con esmero, pero la palabra esmero es una palabra que no está definida en la ley, por lo tanto, quien lleva a cabo la investigación administrativa puede aplicarla, cuando la aplica al caso concreto, puede interpretarla de manera amplia o manera restringida. ¿Quién lleva a cabo cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla la responsabilidad administrativa? Es a través de lo que se conoce como investigación administrativa, que puede ser de dos tipos dependiendo la gravedad de la infracción denunciada. Puede ser a través de un sumario administrativo o puede ser a través de una investigación sumaria. En ambos casos, concluida la investigación, si el fiscal a cargo considera que hay mérito para formular cargos al médico funcionario que ha sido imputado de una infracción administrativa, se puede generar una sanción de ese tipo. Ahora, ¿cómo influye la sanción administrativa en la sanción penal? La sanción penal es buscada hoy en día, por el Ministerio Público, que es el organismo autónomo que investiga en base a denuncias o querellas, actuaciones que eventualmente pueden ser consideradas como delito. Y en ese contexto, un sumario administrativo que establezca sanciones para el médico, ciertamente que es un insumo para la investigación que lleva a cabo el fiscal. Yo antiguamente, cuando entré a Falmed, me tocó tramitar penal y me tocó ser partícipe de algunos juicios orales contra médicos de la fundación. Y en uno de ellos, los testigos estrella en contra del doctor, del médico imputado, eran aquellos médicos que habían realizado el sumario administrativo por los hechos ocurridos en este hospital público. Por lo tanto, de generarse responsabilidad administrativa, puede vincularse con la responsabilidad penal, siendo un insumo para la investigación del fiscal. Del punto de vista ético, ciertamente que la responsabilidad ética emanada del mismo acto es competencia de los tribunales éticos del Colegio Médico
y de conformidad a las normas establecidas en el respectivo código, el médico puede ser sancionado o no. ¿Puede ser un insumo para un juicio penal o un juicio civil? Evidentemente que sí, porque estamos frente a un juicio de pares que considera que la actuación del médico no fue adecuada y por lo tanto puede ser insumo tanto para un juicio penal como un juicio civil. ¿Qué es el juicio civil en definitiva? El juicio civil es aquel donde se busca que se haga efectiva la responsabilidad pecuniaria del médico por los daños que ha provocado en la realización de un acto médico. Acá es donde en el fondo lo que demandan los pacientes o los parientes de los pacientes es dinero. Lo que se pide es que se resarzan, que se indemnicen los daños, los perjuicios que el acto médico, ya sea un acto u omisión, ha provocado en otra persona, en este caso en el paciente. Y acá no se busca la pérdida de la libertad del médico, como en el caso penal, tampoco se busca una sanción administrativa, como es la responsabilidad administrativa. Acá lo que se busca es una sanción civil que consiste en el pago de los perjuicios ocasionados por el médico cuando en los que haya incurrido con motivo de la realización de este acto médico. ¿Quién puede ser responsable desde el punto de vista civil? El médico, ciertamente, ya sea el médico del ámbito privado, responsabilidad contractual, o en el ámbito público, responsabilidad extracontractual del funcionario público. El equipo sanitario, ciertamente, el ámbito privado civil, responsabilidad contractual, en el ámbito público también, responsabilidad extracontractual, y la institución. Y esto implica tanto la responsabilidad de los entes privados de salud, clínicas u hospitales privados, o de las entidades públicas, los hospitales y los servicios de salud. ¿Por qué responde la institución? Y acá hay que hacer un distingo. La responsabilidad de la institución puede ser tanto por hecho propio como por hecho ajeno. Si es por hecho propio, lo que se le imputa son actuaciones propias de la institución que principalmente van por el lado de la incorrecta organización de la institución pública o privada o de la falta de medios, debiendo tenerlos, de la institución pública o privada. O bien, la institución puede responder por el hecho ajeno, y en esos casos la institución, tanto pública o privada, responde por los hechos de sus dependientes, ya sea en el ámbito privado, ya sea en el ámbito público. A ese respecto, un alcance, nosotros hemos estado planteando hace bastantes años ya que nuestro sistema de responsabilidad estatal por los daños de los agentes solo permite demandar a la institución y no al médico. Y solo si la institución es condenada y se acredita que el médico fue la causa de la falta de servicio, la institución puede repetir lo que ha pagado con motivo del juicio en contra del médico. Hemos estado planteando que no hay responsabilidad directa del funcionario y en ese contexto nos ha ido bien, obtuvimos un fallo de la Corte Suprema el año pasado que el fondo señala que el médico, funcionario público, no puede ser demandado directamente, sino que el que debe ser demandado es el servicio público o el hospital, y solo si es condenado por culpa del médico, poder demandarlo por los perjuicios que éste le ocasiona. Pero una jurisprudencia súper reciente, así que todavía no sabemos si es una tendencia o si va a ser tendencia. La siguiente lámina, por favor. Entonces, la pregunta es, ante este escenario, donde tenemos una industria de negligencias médicas, con abogados buscando demandar, con compañías de seguro que en el fondo encarecen la atención médica, que obligan a celebrar contratos y además encarecen la atención médica, con pacientes que están mal informados y entran a la defensiva, y con médicos que en definitiva son obligados a ejercer una medicina a la defensiva. Ese caso que yo comenté en materia penal es el caso de un médico en que tuvo un problema, la paciente tuvo un problema por practicar un parto vaginal y no por cesárea. Al final el médico fue absuelto. Pero uno de los cuestionamientos que se le hacía al médico era, bueno, ¿por qué no hizo cesárea? Bueno, al final el juicio lo ganamos, el médico fue absuelto, pero el doctor se me acercó luego y me dijo, ¿sabe, abogado? Yo nunca más parto por vía vaginal. Todos los partos por cesárea. Prefiero que me demanden por una cesárea
a que me demanden porque un niño nació con daño con motivo de un parto vaginal, o que tuvo una retención de hombro, o que tuvo cualquier complicación al respecto. Yo prefiero que me manden por una cesárea. Y eso implica, en el fondo, la realización o la práctica de una medicina a la defensiva. Otro ejemplo, he conversado con médicos que me dicen, mira, en realidad yo prefiero pedir todos los exámenes habidos y por haber, para que el día de mañana, si es que algo pasa y me demandan, y el juez diga, bueno, doctor, hizo todos los exámenes, yo puedo responder que sí. Pero al final, ¿eso qué provoca? Practicar una medicina a la defensiva con aumento del costo, porque en definitiva, más que la realización del acto médico por razones médicas, se está realizando por actuar para evitar una demanda. Entonces, ¿qué se puede hacer? El primer consejo, aunque parezca de perogrullo, es cumplir la lex artis. ¿Por qué? Porque la lex artis de la ciencia médica va a ser el parámetro de conducta que el tribunal va a utilizar como elemento de comparación entre lo que hizo el médico demandado y aquello que debía hacer. Ahora, ¿quién define la lex artis? Normalmente en los juicios declaran peritos o expertos que son los que plantean cuál es el comportamiento, cuáles son las actuaciones que el promedio de médicos realiza ante un caso como este. Y cuando se aplica respecto de un caso concreto, la doctrina habla de la lex artis ad hoc. Ahora, normalmente en materia penal, ese informe lo realiza el Servicio Médico Legal, donde tiene, en principio, expertos de todas las especialidades que, revisaban la ficha clínica y los antecedentes de los pacientes, elaboraron un informe diciendo si en definitiva hubo o no una infracción en la buena práctica médica, si el actuar del médico demandado o imputado se ajustó o no a la realización de la lex artis. Y en materia privada, en materia de responsabilidad civil, la Corte de Apelaciones de Santiago y cada Corte de Apelaciones del país tiene un listado con médicos de distintas especialidades que se ofrecen voluntariamente como peritos, y en el momento en que uno solicita al tribunal la designación de uno de ellos a determinada especialidad, el tribunal saca de ese listado en médicos para la elaboración de pericias. Hubo un tiempo en que nosotros, bueno, nos dimos cuenta como fundación que no estaban todas las especialidades en ese listado de la Corte, y por lo tanto había médicos que no contando con la especialidad requerida hacían informes a ese respecto. Y intentamos hacer una campaña de que médicos de las más variadas especialidades se inscribieran en el listado de peritos de la Corte, lo que no resultó porque la verdad es que es harto trabajo, pero si alguno de ustedes desea ser perito de la Corte, encantado, comuníquese con nosotros para poder inscribirlo a ese respecto. Cumpliendo la lex artis, ustedes tienen la certeza de que no incurrieron en un actuar culpable o negligente. Y si no hay culpa, si no hay negligencia, no hay responsabilidad. Para que se genere responsabilidad y yo verme obligado a responder, a indemnizar los daños, se tiene que acreditar que actué en forma negligente. ¿Y cómo se acredita eso? Comparando lo que hice con lo que la buena práctica médica enseña en ese momento. Ahora, ojo, es la lex artis del momento de los hechos, no la posterior. Por lo tanto, los avances que ocurran durante el juicio o el contenido del avance de la ciencia no se aplica. Es la lex artis al momento en que ocurrieron los hechos y considerando las características del momento. No se le puede pedir la misma lex artis o el cumplimiento de la ciencia médica a un doctor que está en una posta rural perdido en la cordillera a aquel que está en alguna clínica de Santiago. Por lo tanto, pero ese es el parámetro fundamental, la lex artis. Segundo, una buena relación médico-paciente o médico-pariente. Esta cuestión es sumamente importante. Me acuerdo que una vez teníamos un médico que tenía varias causas y nos juntamos en una reunión a revisar cada una de estas carpetas. Y de repente uno de los casos me dice el doctor, ¿sabe? Esa yo me la gané. Esta demanda yo me la gané. ¿Por qué? Bueno, porque yo no pesqué. Yo no pesqué al marido de la paciente. Ese día no andaba con ganas de hablar, andaba molesto, qué sé yo, no lo pesqué.
y por lo tanto falló la relación médico-paciente y me gané una demanda. Por lo tanto, es sumamente importante, es fundamental tener una buena relación con el paciente o con el pariente en el caso de ustedes que atienden menores. ¿Por qué? Porque justamente volvemos al ámbito natural de resolución del conflicto o de un eventual conflicto que se presenta dentro de la relación médico-paciente, que es el ámbito propio de solución, es entre el médico y el paciente, y no ante un tribunal. Por lo tanto, si tenemos una buena relación médico-paciente, la verdad es que cuesta, va a ser más difícil que ese paciente o ese pariente decida ejercer una demanda o una acción en contra de ese médico. De hecho, un grupo de colegas de la fundación se dedica al trámite de mediación. El trámite de mediación es un trámite no adversarial, administrativo, que es obligatorio realizarlo antes de demandar a un médico o a una institución de salud. Y en la mediación se juntan las partes, médico, paciente o los abogados de aquellos, frente a un mediador, y lo que se busca es tratar de resolver dudas, resolver inquietudes y, si es posible, solucionar el conflicto sin llegar a tribunales. Es una forma de tratar de sacar de tribunales esta discusión. Y yo cuando converso con las colegas que hacen mediación, me comentan que muchas veces los pacientes dicen, sabe, en realidad yo no quiero demandar al doctor, pero la verdad es que en realidad, él fue muy bueno conmigo. Siempre me conversó, siempre me explicó, siempre me dio información, y por lo tanto yo no deseo demandarlo, solo quiero demandar a la institución. O sea, una buena relación con el paciente, con el pariente, es un excelente escudo para evitar juicios por malpraxis. Hay muchas demandas, donde en el fondo se toca un elemento fundamental en la relación médico-paciente, médico-pariente, que es el tema de la información, y por eso lo he destacado en el consentimiento informado. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos nosotros en la práctica, fenómeno que es relativamente nuevo, no tiene más de 2 o 3 años, muchas demandas donde la principal queja es la falta de información. El doctor no me explicó lo que podía pasar. El doctor no me dijo cuáles eran todos los riesgos que esto podía implicar. El doctor no me explicó las otras alternativas de tratamiento que había en este caso. La verdad es que muchas veces, y esto también es real, esta imputación es falsa y se hace para generar un ambiente en un juicio, en una demanda. Pero, sin perjuicio de eso, ya hay condenas en que la causa de la condena, la causa, la imputación, el disvalor que se imputa al médico, es la falta de información. ¿Qué hay que informarle al paciente? Eso están las normas sobre el derecho y deberes del paciente, específicamente en su artículo 10, señala cuál es toda la información que se debe otorgar al paciente. Diagnóstico, tratamiento, alternativa de tratamiento, los riesgos de cada uno de estos tratamientos, cuáles son las consecuencias de realizar o no determinada conducta. Y para eso es que el elemento fundamental del punto de vista legal para nosotros es el llamado consentimiento informado. Y es por eso que lo he puesto en un punto aparte, porque hoy en día yo les puedo asegurar que más de la mitad de las demandas son, se argumenta por parte de los demandados la ausencia de un consentimiento informado. A ver, no estamos hablando de que el médico realizó una intervención sin la voluntad absoluta del paciente. El caso concreto, ¿cuál es? El médico no me informó de determinados riesgos, ese riesgo se materializa y por lo tanto al médico se le hace responsable. Caso concreto, paciente sometida a una cirugía de reducción mamaria que sufrió una necrosis. Y el consentimiento informado decía posibles riesgos, decía la infección, la hemorragia, pero no decía, y la cicatriz, pero no decía necrosis. Entonces, cuando llegó el momento de la sentencia,
Nosotros, bueno, planteamos una serie de defensas, sino que en realidad, mire, la necrosis es consecuencia de una infección, pero más avanzada, cuando esta no tiene recuperación. Entonces dijo, no, no, aquí el tema es muy simple. Acá la paciente alega que usted no le informó que ella podía sufrir necrosis si es que se realizaba esta intervención. Y en el consentimiento informado no aparece necrosis. Por lo tanto, yo tengo que entender que usted no se lo informó. Por lo tanto, como usted no informó este riesgo y este riesgo ocurrió, usted es responsable, porque en el fondo no le dio la posibilidad a la paciente de decir sí o no. Y ese es el sentido del consentimiento informado. El, el consentimiento informado lo que permite es respetar la autonomía de la voluntad del paciente, cuando debidamente informado puede decir sí, me hago, acepto la realización de este acto médico o simplemente no lo acepto y yo asumo las consecuencias. Tanto es así que así como el médico es responsable de la materialización de aquel riesgo que no fue informado, la misma jurisprudencia, la doctrina han señalado que si el riesgo está informado y este ocurre por causa que es ajena a la culpa del médico, el paciente asume ese riesgo. Por lo tanto, el consentimiento informado no solo sirve como una manifestación de la voluntad del paciente, sino que tiene una consecuencia jurídica fundamental. ¿Quién responde por los riesgos del acto médico? Si el paciente está debidamente informado, él asume el riesgo. Si el médico no lo informó, el riesgo es del médico. Y por lo tanto, él debe responder. Aquí viene la discusión de qué debe responder. ¿De todos los daños que ocasionó el riesgo que se materializó? ¿O solo de la pérdida de la oportunidad de poder dicho sí o no? Y es una discusión que estamos teniendo en este momento en tribunales. Y tenemos jurisprudencia en ambos sentidos. Pero la jurisprudencia más reciente está señalando, a mi juicio equivocadamente, que el médico es responsable de todos los daños que son consecuencia del riesgo que se materializa. Ahora, ¿cuáles son los problemas que ocasionan o que yo hemos visto en la práctica con respecto al consentimiento informado? El primero de ellos es la mala confección de un consentimiento informado. Hoy en día el consentimiento informado, según la doctrina, debe contener los riesgos más graves y los riesgos más probables que tengan una mayor probabilidad de ocurrencia. Es imposible colocar todos los riesgos, eso es absurdo. Ya lo han dicho la jurisprudencia norteamericana. Es imposible tener consentimiento informado que contenga todo. Entonces la jurisprudencia ha dicho los riesgos más graves y aquellos que sean más ocurrentes. Pero además, el, la explicación del consentimiento, su otorgamiento, debe quedar registrado en la ficha. No basta con la emisión del documento, si es que estamos frente a aquellos casos donde debe hacerse por escrito, para que se entienda como empleo de obligación, sino que además hay que dejar constancia en la ficha clínica de que se le explicó al paciente, que se suscribió el consentimiento y la copia del consentimiento en el paciente. ¿Qué hacer ante entonces? Otra recomendación, representar la falta de medios. Si usted está en una entidad de salud que no cuenta con un medio que usted requiere para la correcta ejecución del acto médico, usted tiene que representarlo a su jefatura, dejar constancia en la ficha y representarlo a su jefatura, porque así se exime de la responsabilidad administrativa que se genera por ese motivo. Por último, gran causa de demandas contra médicos son los comentarios de otros profesionales de la salud, de otros médicos. Y eso es algo que los mismos demandantes citan. Cuando fui a buscar una segunda opinión, el doctor me dijo que el doctor anterior había cometido un error. Pues bien, ¿qué pasa si todo esto falla y nos vemos sometidos a un juicio? Siga, por favor, doctora, la siguiente lámina. Ese es el origen de falta. Justamente, cuando todas estas herramientas fallan y el médico es llevado a juicio, es el motivo de nacimiento por el cual nace Falme. Somos una fundación, ustedes saben, que crea el Colegio Médico de Chile hace 30 años ya, que tiene como gran virtud estar dirigida por un directorio médico, es una fundación, por lo tanto no tiene fin de lucro,
donde nuestras decisiones estratégicas y la defensa judicial de los médicos se hace dentro del contexto del acto médico. Y bueno, somos la institución más grande en Chile de defensa de médicos y somos el parámetro que utiliza normalmente el Ministerio Público, los tribunales de justicia, para referirse a la defensa de médicos. Ahora, la gracia de la fundación es que no solamente defendemos a los médicos llevados a juicio, sino que además hacemos profilaxis, hacemos educación y hacemos comunicación como la que este servidor está haciendo hoy día. Vamos a la siguiente lámina, doctora. Esa es la misión de Falmer, defender y asesorar a los médicos en el ejercicio de su profesión, prevenir la judicialización de la medicina y promover la buena imagen médica. Esos son los fines de la fundación. Sigamos, doctora. La siguiente. ¿Cuáles son los servicios que presta la fundación? La fundación tiene todos estos campos. Docente, donde estamos constantemente realizando charlas y realizando acciones de educación y publicaciones para justamente promover la buena práctica médica y evitar la judicialización. Hay asesoría y contacto. De hecho, hay colegas que están de turno recibiendo llamados durante la semana y también los fines de semana por cualquier conflicto médico-legal que ustedes puedan tener. Hay una serie, la parte administrativa se preocupa de los ingresos, cobro de atención. El departamento jurídico, donde estoy yo, la defensa y retención de asesoría, y la protección patrimonial del seguro. La siguiente, por favor, doctor. ¿Cuáles son las áreas que tenemos? Tenemos penal, civil, administrativa y mediación. Pero además, que implica la defensa en un juicio penal, juicio civil, investigación administrativa y la representación en la mediación, que como les explicaba, es esa actuación, este acto administrativo, este prerequisito administrativo que se debe tener para los efectos de si se pretende demandar a algún médico. Pero además la fundación ha ido creciendo, ha atendido al desarrollo de la actividad médica y la necesidad de proteger y la necesidad de asesorar a los médicos en otras materias que se relacionan con su ejercicio profesional. Por ejemplo, actualmente existe la UCESO, que es la Unidad de Seguridad Social, que protege y asesora a los médicos en todo lo que se refiere a materia de seguridad social, licencia, previsión. La Unidad de Defensa Laboral, que justamente, como su nombre lo indica, asesora y representa a médicos en la protección de sus derechos como funcionarios o trabajadores. La UDG, que es la Unidad de Defensa de Género, que lo que busca es evitar las arbitrariedades, las discriminaciones por temas de género, y la Unidad de Defensa de la Medicina Privada, que ve todo el ámbito de las relaciones tanto laborales como comerciales de los médicos dentro del ejercicio de su profesión. Todo esto es el sistema Falmer. Tenemos algunas cifras relevantes respecto de juicios. Si ustedes ven en el último tiempo, el año 2024, la cantidad de juicios civiles y penales supera casi las 300 cifras, más de 300 cifras, y fíjense la cantidad de mediaciones, más de 600 en un año. Y todas esas mediaciones lo que buscan en definitiva es el requisito para un posterior juicio. Sigamos, por favor, doctora. Estas son las especialidades más siniestrosas o más judicializadas. Yo revisé la de usted y la verdad es que lo felicito. De hecho, yo busqué entre mis causas, yo tengo más de 60 causas en primera instancia y más de 50 causas en la Corte, y no encontré ninguna de esas especializaciones, así que los felicito a ese respecto. La más siniestrosa, nuestras cifras, figura la cirugía general, y luego la obstetricia y la ginecología. La siguiente lámina, doctora. Aquí tenemos ejemplos de estadísticas de causas terminadas en materia civil, en materia penal. ¿Cuáles son nuestras cifras? Ustedes pueden ver, la verdad es que tenemos un porcentaje de juicios terminados sin condena que supera a cualquier otro estudio jurídico que se dedica a esta materia. Y somos el referente nacional a este respecto. La siguiente lámina, doctora, por favor. Ahora, como les señalé, el juicio civil lo que busca es que se haga responsable al médico que se le impute un daño dentro del ejercicio. Y para ello, que es fundamental, el seguro de responsabilidad civil, que está asociado a la afiliación a Falmer. Usted se afilia a Falmer y automáticamente cuenta con un seguro de responsabilidad civil por una cobertura de 7.000 UFs. ¿Y qué es lo que incluye? Una serie de partidas indemnizatorias,
daño moral lucro cesante, incluye a los cirujanos plásticos, etcétera. No hay deducible, como los seguros privados, no se discrimina por especialidad ni por siniestralidad. La siguiente, por favor, doctor. Por lo tanto, Falme se alza como un sistema integral de protección, donde hay una protección jurídica, comunicacional, docente, patrimonial y, obviamente, todo esto al amparo y relacionado directamente con la actividad del colegio médico. La siguiente, doctora. Estas son las publicaciones que hemos hecho en los últimos años. Hemos logrado la publicación de 3 libros sobre derecho médico, donde lo que se busca es dar a conocer nuestra experiencia como fundación y la normativa que reglamenta la actuación de los médicos desde el punto de vista legal. Y si hay una preparación que se refiere a el tema de la UDEL en relación con la actividad profesional de los médicos. La siguiente. Bueno, eso es lo que quería contarles y espero que que haya resuelto las dudas que tenían a este respecto. Muchas gracias. Perfecto. Em, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por esta interesante charla. La verdad es que creo que es un tema, como dice ahí mi título, soy kinesiólogo. Y la verdad es que creo que esto es un tema, si bien es cierto, ustedes representan a Falmed, creo que es un tema atingente a cualquier profesional de la salud. La verdad que tenemos atención directa con pacientes y que claramente todos realizamos ciertas distintas actividades que pudiesen tener, obviamente sin intención, alguna complicación asociada, ¿cierto?, a la atención misma del hecho de realizar la terapia, ¿ya? Entonces, en base a esto, em, avisar al tiro al público que nos está escuchando que puede enviar sus preguntas, ¿ya?, para ir informándolas, ¿cierto?, a los panelistas. La primera pregunta que tengo es, ¿existe estos mismos tipos de responsabilidades para, en este caso, el personal no médico? ¿O es solamente esto para los especialistas, ¿cierto?, de primera categoría o de primera consulta? La responsabilidad se genera respecto de cualquier persona que provoque un daño. Por lo tanto, no solamente incluye a los médicos, sino que incluye a todo el personal sanitario. Cualquier persona que provoque un daño puede verse compelido a un juicio civil de responsabilidad civil, donde lo que se busque es que él indemnice el daño provocado. Ahora, los requisitos son los mismos. Estamos frente a una actuación que haya provocado daño, pero que haya sido causado por negligencia. Si falta cualquiera de estos requisitos, la negligencia o el daño, no hay responsabilidad. Pero cualquier persona puede ser víctima de un juicio en esta materia. Qué interesante porque, bueno, obviamente agradecerle a todos ustedes, ¿cierto? A Falme, a esta fundación, a la doctora Espinosa, ¿cierto? Y a Marcelo por coordinar esta charla. Em, por lo mismo, considero que como es algo en el fondo que nos atinge a todos, creo que efectivamente es un tema poco tratado en la formación de pregrado de nosotros. La verdad es que lo estaba consultando con la doctora Espinosa igual, y al menos mi propia experiencia, la verdad es que en pregrado y en las otras carreras no existe ningún atisbo de educarnos en este tema. Y yo entiendo obviamente que esto tiene que ver con un tema legal, por ende los expertos claramente son ustedes los abogados. Sin embargo, creo que nosotros deberíamos tener nociones ya de todo este tema, que es lo que ustedes se están encargando, ¿cierto? Con entregar esta información, con educar, etcétera. Entonces, en base a esto, ¿por qué ustedes creen que estos aspectos no son tratados? O no sé si la doctora Espinosa a lo mejor puede ayudarnos más en ese sentido, pero ¿por qué estos aspectos legales, cierto? Que siento que todos deberíamos tener noción, no son entregados de esta manera, porque al final somos todos los que tenemos atención al público, como dije anteriormente, y que pudiésemos con nuestras terapias generar alguna consecuencia grave a cualquier paciente en general. Mira, yo puedo comentar, Gerardo, que lo que pasa es que también nuestros docentes, nadie sabe tampoco estos temas. En Chile se tiende a solucionar todos los problemas con leyes, además. Ustedes siempre ven, pasa un caso, una negligencia, se muere alguien, explota algo, lo que sea, la ley Dominga, la ley fulanita, la ley no sé esto, la ley lo otro. Leyes que además habitualmente se implementan sin presupuesto, sin difusión, entonces son muchas leyes que además en nuestro país se asume que nosotros conocemos, que todas las leyes son conocidas por todos al momento de estar publicadas, cosa que no pasa. Además, entonces, como nuestros docentes no las conocían, nosotros tampoco,
muchas cosas que incluso que son prácticas habituales en nuestra práctica clínica no son correctas y muchas son derechamente no legales. Y tampoco son temas complicados, además. O sea, yo en realidad todo esto lo aprendí sobre la marcha por mi participación gremial y al principio, o sea, es como chino cuando uno va, y sobre todo cuando te lo explica alguien que no es un abogado que esté familiarizado con los médicos. Y muchos abogados además pierden la paciencia o los directivos de los hospitales de que ven la parte o de los servicios de salud, que ven la parte que se dedican a la parte de los administradores públicos, por ejemplo, terminan perdiendo la paciencia con uno porque uno además entiende. Y además, este desconocimiento hace que terminemos aplicando cosas que además no son correctas ni que nos van a llevar a evitar lo que queremos que no nos judicialicen. Esto mismo que mencionaba Marcelo, de sobrepedir exámenes o decir yo nunca más voy a hacer un parto vaginal y voy a hacer una cesárea, no va a evitar que me demanden, no va a evitar que yo tenga malos outcomes. Lo que va a evitar al final es que los tips que de Marcelo, que yo tengo una buena relación médico-paciente, que yo le explique a la familia o al paciente de qué se trata, que yo firme efectivamente un consentimiento, que no es el papelito, firme este papelito acá para que lo operen o para poder hacerle el procedimiento, sino que es la instancia donde yo me siento con el paciente, su familiar, y le explico todas las posibles complicaciones, aunque sea nosotros, por ejemplo, que hacemos procedimientos de fibroscopía, y en general es raro que haya complicaciones. Yo tengo que mencionarle la complicación más grave, aunque sea súper extraña y yo ni siquiera haya visto, escuchado que a alguien le haya pasado, pero que es algo que puede pasar. A ese respecto, les comento, el Falmed tiene un sistema que se conoce, que se denomina pre-Falmed, que en el fondo es otorgar cobertura a un seguro, también, no por esta cifra, a internos de medicina. ¿Por qué? Porque mal que mal los internos de medicina también pueden eventualmente incurrir en un acto que provoque daño y por lo tanto ver su responsabilidad comprometida. Y en ese contexto, Falmer celebra convenios con distintas escuelas de medicina del país. Son más de 20 en este momento. Y ahí una de las cosas que más se les ofrece es realizarle estas clases a estudiantes de medicina, justamente para que sepan que el escenario al cual se enfrentan es este y no otro. Incluso a mí también me ha tocado, por ejemplo, ir a dar esta charla a egresados de medicina, para que sepan que en el fondo el ejercicio de la medicina, si bien obviamente que es algo absolutamente loable y todos dependemos de aquel, tiene esta lista que en realidad no es simpática, no es agradable, y el médico que se ve enfrentado a un juicio civil y peor penal es un tema sumamente complejo. Por lo tanto, eso se está haciendo, pero a ese nivel se está realizando. Ideal sería que las universidades tuvieran un curso de medicina, no sé si llamarlo medicina legal, porque eso es un área propia, una especialidad de la medicina, pero nociones básicas de eh, conocimiento jurídico para los médicos u los otros profesionales de la salud, sí, sería ideal, por supuesto. Exacto, eso mismo me apuntaba yo, que a lo mejor debería haber como un nexo entre a lo mejor las escuelas de derecho de las propias universidades y las facultades generalmente de medicina o de las carreras de la salud o de ciencias de la salud, para que a cada una, como dije anteriormente, de las carreras que tienen atención, ¿cierto?, de salud con pacientes en el fondo, pudiesen por último hacerle una charla de esta o una clase en algunos de sus años de carrera para tener uno una noción de que todas estas cosas pueden pasar. Porque finalmente uno se encuentra después con el proceso encima y claramente si uno no tiene conocimiento no va a saber cómo actuar de la mejor manera. Mm. Vamos a Además, comenzar a... Gerardo, Perdón, solo perdón. quería comentar una cosa muy chica, que es un tema tabú también. O sea, lo mismo cuando propuse hacer esta charla, que de repente, pero sí. Porque es desconocido y siempre que te demanden o ser demandado, tener que acudir a un tribunal o a una mediación es visto como algo malo, algo que mejor no contar qué pasó. Entonces, probablemente ningún colega te cuente la experiencia abiertamente, oye, me demandaron y fui, hice esto o lo otro. Bueno, bueno, partimos, ¿cierto?, con la ronda de preguntas del público que ya están llegando. Lo primero, ¿cierto? ¿Puede afiliarse a FALMED un profesional que no pertenezca al colegio médico? No, es requisito para ser afiliado a Falmer pertenecer al colegio médico. Ya. Y para esto de pre-FALMED, en el fondo los internos ahí no Hay que están... ver convenios a nivel de escuela de medicina con Falmer. Ya. Perfecto.
Bueno, además, bueno, varias personas agradecen claramente la charla, que fue muy interesante, como digo, incluso para alguien que está fuera del área de la medicina. Quieren preguntar, ¿cierto?, sobre el consentimiento. ¿Puede el paciente, a pesar, ¿cierto?, de firmar su consentimiento, declarar luego de que no lo entendió y que lo firmó porque en el fondo no hacerlo no le iban a hacer el procedimiento? Bueno, una de las... A ver, lo que pasa, entiendo, es un conflicto, el tema del el entendimiento del consentimiento es un tema sumamente conflictivo, porque en definitiva, llevado esto a juicio, eh, la pregunta que el juez tiene que hacerse es, bueno, ¿a quién le creo? ¿Por qué? Porque el médico ve con el documento y dice, no, mira que está firmado. El señor entendió perfectamente lo que le dije y acá está la firma. Por lo tanto, que no me diga ahora que no entendió. Pues si no entendió, de haberme dicho en su momento, lo siento, doctor, no lo entiendo. Y el paciente muchas veces dice lo que plantea la pregunta. ¿Sabe? Yo firmé el papel porque me iban llevando en la camilla, casi ya a punto de entrar al pabellón. Me paró un enfermero y me dijo, oiga, el doctor dijo que firme aquí porque si no, no lo opera. Ya pasé por un lápiz, firmo y nadie me dijo nada. O si me explicaron, yo no entendí. Y la verdad es que no entendí, y para perder la hora, y que no me operaran, y ganarme la mala voluntad del médico, así que yo acepto. Entonces, ese conflicto, ¿cómo se resuelve? La ley en este momento lo resuelve a favor del médico. La ley señala que si el documento está suscrito por el paciente, se presume que ese paciente recibió la información suficiente, necesaria, para haber firmado ese documento. Pero en Perfecto. el 99% de las demandas que llegan con el documento firmado, los pacientes argumentan eso. No se me explicó, no se me explicó correctamente, no se me dijo todo. Ahora, y hay un problema acá, que es la confección del documento mismo. Hay De hecho, muchos eso consentimientos. mismo, perdón que te interrumpa, eso mismo quería consultar. Tenía una pregunta redactada por el mismo tema, porque en el fondo, ¿este documento lo debe redactar cada médico, por ejemplo, de forma privada, o las instituciones públicas o las instituciones privadas A tienen ver, se como un supone que quien consentimiento tiene que hacerlo es estándar? la institución. La Ya, institución debe realizar un consentimiento informado, estandarizado, que cumpla con los mínimos que establece la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? En muchas instituciones públicas y privadas, que en lugar de señalar cuáles son los riesgos, dicen, el médico me explicó, reconozco y declaro que el médico ya me explicó cuáles son el diagnóstico, los posibles diagnósticos, los posibles tratamientos, los posibles riesgos, y que yo los entendí y los acepto por esta firma. Entonces, en el fondo, dice, ya, pero ¿cuáles son los que le explicó? No, todos los riesgos. Ya, pero ¿cuáles son los que le explicó? Y ese defecto en el instrumento permite que los pacientes digan, ¿sabe? El instrumento dice me explicaron, pero a mí me explicaron nada. O este riesgo en particular no me lo explicaron. Por ejemplo, nosotros tuvimos un juicio donde el consentimiento informado respecto de una intervención de columna no señalaba la posibilidad de un infarto, no señalaba ningún riesgo, utilizaba esta fórmula genérica. Entonces el tribunal concluyó que en realidad, eh, si no señalaba el consentimiento, el instrumento mismo, el riesgo de infarto medular, entonces no estaba, no había sido explicado y el médico fue condenado por ese motivo. Por lo tanto, hay un problema. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que, atendida esta nueva jurisprudencia, la doctrina que dice, oye, hay que señalar, hay que explicar los riesgos más graves y los más frecuentes. Y eso hay que señalarlo en el instrumento. Es que no puedo colocarlos todos, se me puede quedar una fuera. Ya, fíjese que la obligación, normalmente las obligaciones de los médicos son obligaciones de medios. Es decir, el médico se compromete a hacer todo lo posible para obtener un resultado. Pero el hecho que no obtenga ese resultado no es sinónimo inmediato de que hay un incumplimiento negligente de la obligación. Hay que probar. Pero la obligación de informar y que el paciente entienda, la doctrina entiende que es una obligación de resultado. O sea, el paciente debe entender, debe ser informado y debe entender lo que le están explicando. Entonces, muchos médicos me dicen, bueno, ¿y qué pasa si el paciente no entiende? Pues no sé, pues pensemos que un señor añoso, que no entiende mucho y que le explica y no entiende. Incluso
Cuando nació la noción de consentimiento informado en Estados Unidos, los médicos dijeron, ¿sabe? Esto es imposible, no puede resultar. ¿Por qué? Porque para entender esto hay que saber medicina. Y por lo tanto, si el paciente no sabe medicina, yo no le puedo explicar esto, porque no me va a entender. Capaz que me firme diciendo, sí entendí, pero en el fondo no entendió. Y si no entendió, su voluntad está viciada. Por lo tanto, hay una serie de conflictos al respecto. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Seguir los tres pasos que les dije. Primero, explicar esto, con todo, tomándose todo el tiempo del mundo, como decía la doctora, diagnóstico, posibilidades de tratamiento, riesgo, los más frecuentes, los más peligrosos, explicarlo. Luego, suscribir el documento que aparezcan estos riesgos. Se ha dicho que la obligación de colocar los riesgos es una obligación de medios, no de resultados. Por lo tanto, pueden haber ahí riesgos que no sean tan frecuentes como los otros. Ahí cabe la posibilidad del error, pero no en términos absolutos. Y tercero, dejar constancia de esto en la ficha. Esas son las tres obligaciones que se establecen respecto al consentimiento informado. ¿Qué es lo ideal? Que las instituciones se pongan de acuerdo y que elaboren un buen consentimiento informado, porque eso ayuda al médico en definitiva en su defensa. Pero ese consentimiento informado debería ser firmado, por ejemplo, no sé, generalmente ocurre que se firman todo este tipo de consentimientos previos a procedimientos generalmente quirúrgicos, cosas por el Sí, estilo. claro. Pero en general, como dijimos anteriormente, con cualquier práctica de la atención en la salud, perfectamente podría ocurrir algo de mala praxis, donde perfectamente, o sea, sin mala praxis obviamente, podríamos generar algún daño en ¿Sí? alguna persona. Entonces, en teoría, si yo lo entiendo de esta forma, casi que cada paciente o cada tutor en este caso debería firmar apenas ingresa al hospital un consentimiento porque todas las atenciones que uno le puede hacer pudiesen generar alguna complicación. A ver, lo que Eh, pasa es que estamos confundiendo lo que es el documento del consentimiento informado con la noción de consentimiento informado. Consentimiento informado implica que al paciente se le explicó el acto médico, sus consecuencias, sus riesgos, y él informadamente aceptó la realización del acto y por lo tanto asume sus consecuencias. Ese acto, esa actuación, no es obligatorio que sea por escrito. Siempre la voluntad del paciente debe existir, siempre. Y eso es porque cambió el paradigma de la medicina paternalista a una medicina donde el paciente informadamente dice sí o no. Ahora, la ley de derecho y deber del paciente señala, para ciertas actuaciones se requiere que ese consentimiento sea por escrito. Cuando, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. Cuando, por ejemplo, cuando se refiere a actuaciones que son invasivas. Ahí, además, debe ser por escrito. Pero el consentimiento debe darse siempre. Siempre tiene que existir la voluntad del paciente. Siempre. Aunque sea un Perfecto. acto que al parecer pueda ser inocuo, siempre. Por ejemplo, para una yo tengo un caso ahora donde se le imputa al kinesiólogo haber realizado una mala praxis y que le provocó una lesión en la columna a un paciente. Y el doctor está demandado porque él mandó hacer la kinesiología. Entonces uno dice, bueno, pero acá, ¿cómo acredito yo que le informé? La ficha clínica. La ficha clínica es el instrumento legal por excelencia que se utiliza como medio de prueba. Se informó al paciente los riesgos de la terapia a realizarse. Punto. Pero siempre tiene que haber voluntad. El punto está en que en determinadas actuaciones esa voluntad debe constar por escrito. Pero la voluntad es requisito siempre. Y si no hay un Perfecto. consentimiento por escrito, con un documento formalmente hecho, anotar en la ficha. Ya. Perfecto. Consulta, además. Preguntan por acá. ¿Cubren temas respecto de la relación del médico con sus pares o subordinados a propósito de la ley Carín? Sí, hay asesoría, pero no hay protección patrimonial. La protección patrimonial es solo respecto de juicios civiles, actos médicos, respecto de pacientes que provoquen daño. La ley Carín y toda la normativa laboral, la unidad de derecho laboral, la UDELAM, justamente asesora y protege a los médicos en esa materia. Pero no hay seguro Perfecto, patrimonial a ese respecto. perfecto. Transmito los agradecimientos de la doctora Carmi por acá también. Consulta, dice, ¿Falmet puede asesorar a los médicos que promueven la inclusión de nuevos fármacos a nivel del Ministerio de Salud?
Si es que se entiende que es parte de su ejercicio profesional, podría hacerlo, habría que hablar con los abogados que ven UDELAM. Pero yo creo que sí podría ser, siempre y cuando se considere que es parte de su ejercicio profesional. Si se considera que es parte de aquel ejercicio, yo creo que sí. Pero hay que verlo en cada caso concreto. Ya, perfecto. Em, Consulta. En la consulta privada, preguntan por acá, ¿se debe usar el consentimiento para tratamientos no quirúrgicos o basta con una explicación adecuada al paciente o a sus padres, ¿cierto? O cuidadores. La aplicación suficiente es requisito esencial. Ya, Si no es obligatorio hacer el consentimiento por escrito, mi consejo es deje constancia en la ficha de que usted explicó y informó y que la persona aceptó. perfecto, perfecto. No sé si Eso, alguien Gerarda, tiene que el otro más. día conversaba con las otras pediatras del servicio. Yo siempre en los planes pongo al final ya respiratorio, infeccioso, qué sé qué, y pongo uno social que le pongo, entrego información a padre, madre o quien sea que esté acompañante, y en caso cuando son cosas más complicadas, explico planes, padre dice estar de acuerdo, qué sé yo. Y eso fue una de las cosas que aprendí en una de las clínicas que trabajé, porque en el fondo ahí está la constancia de la ficha que hay efectivamente la Claro. información, y si es que no, por ejemplo, a veces en los hospitales pasa que los pacientes no están con acompañante y uno no logra al acompañante, y si no había acompañantes, pongo que no entrego información porque no, el paciente estaba sin familiares al momento de la vacación. Y la otra vez me decía, pero ¿por qué si eso yo lo borraba si no entendía? Yo efectivamente, uno, porque si el paciente va a alegar, o sea, los papás van a decir, a mí nadie me dijo nada, nadie me explicó. Hay una constancia que efectivamente, porque además son cosas que probablemente yo no me voy a acordar todos los días. Si ese día hablé con la mamá, hablé con el papá, sobre todo si no hay Claro. mucho paciente. Pero está la constancia para yo recordarme y además para que esté la constancia en la ficha clínica y efectivamente di información. Y si no di la información, que puede ocurrir también, fue porque no había un familiar presente. Fíjese que la ficha Y esas son clínica, dos líneas, que medio minuto que gasto menos. la ficha clínica sigue siendo el instrumento, o sea, bueno, desde el punto de vista obviamente médico, tiene la importancia de relatar la historia clínica del paciente, por lo tanto los equipos médicos van conociendo su evolución y eso obviamente que favorece una correcta práctica médica. Pero desde el punto de vista legal, para nosotros, la ficha clínica sigue siendo el principal medio de prueba. De hecho, los peritos, tanto el médico legal en el ámbito penal como los peritos de la corte que revisan los antecedentes que revisan es la ficha clínica. Y si está anotado que se le informó al paciente, además del consentimiento, obviamente que eso permite acreditar con mucha mayor certeza la existencia de que hubo un consentimiento informado, que hubo una voluntad del paciente después de ser correctamente informado. Y eso es lo importante. Y eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, que en el fondo es recomendable, por ejemplo, dejar eso escrito en la ficha, porque obviamente uno se lo comenta al padre generalmente, nosotros trabajamos en pediatría, entonces uno le explica, sabe que yo le voy a hacer esta terapia, puede causar esto, todo, bla, 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 etcétera. Entonces, es recomendable, por ejemplo, dejar por escrito cada vez que uno va a intervenir al niño o simplemente con la primera vez es suficiente. A ver, yo creo que si la conducta es una sola, bueno, no sé, pues, vamos a hacer 10 sesiones de tal y cual cosa, yo creo que basta con la primera vez explicando que Ya. son 10 sesiones y señalando, se le explica al papá. O sea, a ver, lo que voy más allá, la escrituración de esto es para efectos de la preservación de los antecedentes clínicos del paciente y además como una futura protección o eventual demanda. Pero en el fondo, lo fundamental es la explicación porque ya sea menor, mayor, si es paciente, es parte de la esencia del acto médico, su voluntad ahora para decir, sí, ok, ya, hagamos la terapia, no hagamos, ¿saben? En realidad no quiero hacer la terapia. Ok, listo. Usted me dijo que no, dejamos anotado, no quiso. Usted dijo que Perfecto. sí, ok, le expliqué al paciente la terapia, 10 sesiones, qué sé yo, eventuales riesgos, porque en el fondo lo que hay que hacer es explicar. Ahora, para evitar ese problema, lo que hay que hacer es explicar, ya anotar. Claro. Porque lo Sí, que no está anotado, y esto lo ha dicho la Corte Suprema, lo que no está anotado no existe. Y si no existe, no vale. No, que yo le perfecto. expliqué, señoría. ¿Dónde está anotado? No está anotado. ¿Cierto? Las palabras se las lleva el viento. Sí, no, totalmente de acuerdo. Perfecto, no sé si alguien quiere dar algunas palabras finales porque ya no nos han llegado más preguntas. Mira, yo como una de las cosas finales que quiero decir que
Eh, lo principal, como dice Marcelo al final, no es hacer cosas, yo no ejercer esta medicina a la defensiva, porque además solo me va a llevar a ejercer una mala medicina con mayores costos, con inducción más a errores, porque mientras yo más pido exámenes, más cosas puede quedar alteradas que salgan, que me lleven a procedimientos más complicados, que al final termine una complicación que en realidad quizás no ni siquiera era necesaria, porque en realidad los exámenes que pido al principio están de más. Yo cuando era interna de medicina, siempre me acuerdo de una charla de Farma que hicieron al servicio y que el abogado, que ya ni me acuerdo quién era, porque fue hace un montón de años, dijo que al final lo que más, para evitar con los humos, es ustedes hablen con los pacientes, pregúntenle al final, ¿usted tiene alguna duda, algo que me quiera comentar? Y cuando pase algo malo, porque todos vamos a tener malos resultados, que no significa necesariamente una complicación de un paciente, un mal resultado, no significa que yo me haya equivocado o que alguien se haya equivocado, siempre así y manifiesta su empatía, porque al final lo que la gente quiere cuando demanda no es ganar plata, bueno, va a haber un porcentaje bajo que sí, pero en general no quiere. O sea, lo que la gente quiere es una explicación y que alguien le diga, pucha, ¿sabe qué? Lo siento, porque sí, efectivamente está descrito en la literatura tal o cual es porcentaje de las complicaciones, que puede ser baja incluso. Pero yo siempre les digo lo mismo, es cuando pasa alguna complicación o todo. Sí, mire, esto está escrito, ya no sé, un 10% de los pacientes les pasa lo mismo. Que lo fome, le digo yo, y lo terrible es cuando le pasa al hijo de... Sí, que con esa frase cambia el tiro la cara y la predisposición de los pacientes, porque en el fondo yo le estoy diciendo que yo lo siento y empatizo, yo también soy mamá, le pasará a toda mi hija, probablemente que... Eh, pero lo que la gente al final quiere y que todos queremos, pues, cualquier orden de cosas, es que nos expliquen y si pasó algo mal, pucha, que no necesariamente es que uno pida una disculpa, porque uno dice, ¿por qué pedir una disculpa si no hay un error? Si fue una complicación natural, sino que es eso, empatizar. Y lo dijo, ¿sabes? La gran mayoría de estas cosas se resuelven en mediación cuando alguien o les pide perdón o empatiza con los pacientes y le dice, pucha, ¿sabe qué? Siento un montón que usted haya tenido que pasar por eso. Sí, es así. Totalmente de acuerdo, la verdad es que es lo que uno ve en la práctica diaria, así que, como dije anteriormente, todo esto que ustedes nos han dicho, la verdad es que es atingente a cualquier carrera de la salud, así que, o a cualquier parte en realidad donde tú tengas atención con público en general. Así que eso, la verdad es que como Socinet estamos muy agradecidos por esta charla, muy interesante, como dije anteriormente, tanto para las carreras de medicina como para las áreas no médicas también. Entonces vamos a dar por finalizado, ¿cierto?, este webinar. Sin antes recordarles que nosotros como sociedad les invitamos a todos los profesionales, ¿cierto?, afines a la área respiratoria, a reservar, ¿cierto?, la fecha para el 20º curso de actualización, ya donde vamos en neumología pediátrica, donde vamos a abordar muchos temas relevantes y actuales, ¿cierto?, de nuestra especialidad. Se va a realizar el 9 y el 10 de mayo, ya de este año en el Hotel Intercontinental de Santiago, así que los esperamos. Muchas gracias, doctora Espinosa, muchas gracias, Marcelo, por esta interesante charla. Que tengan una muy buena noche.